Muy bien, quiero pedirle a nuestro hermano pastor Claudio Roa si puede hacer una oración de bendición para el sermón. Adelante, pastor. Vamos a orar. Amadísimo Padre, Madre Celestial, Padre verdadero. Oramos con un profundo corazón de gratitud, Padre, que podamos reunirnos, compartir su palabra, ver el maravilloso trabajo que nuestra Madre verdadera está realizando, Padre, en este mundo, para poder establecer finalmente su jardín anhelado, Padre Celestial. El reino de los cielos sustancial, Padre, aquí en la tierra, donde usted pueda morar con cada uno de sus hijos y sus hijas, Padre. Oro para que la mente original y el corazón y el amor verdadero de cada uno de sus hijos se despierte, Padre, con energía, con vitalidad, con verdadera esperanza, Padre, de que podemos construir también en nuestra nación, unido a todos nuestros hermanos y hermanas, este mismo reino, Padre Celestial. Expandir la palabra, expandir el amor, expandir las familias bendecidas, Padre Celestial, que den fruto a nuevos hijos e hijas sagrados para el cielo. Oro, Padre, para que usted pueda transmitirnos siempre su mensaje, su palabra, y nos guíe para que seamos cada día mejores y alegrar su corazón, Padre. Le abrazamos profundamente, queremos consolarle y decirle que queremos y nos esforzaremos para realizar su ideal lo más pronto posible. Padre, oro para que usted esté con cada uno de nuestros hermanos y hermanas el día de hoy y oramos agradecidos en este día, en el sagrado nombre de nuestros padres verdaderos, del cielo, la tierra, la humanidad, y en mi nombre, Claudio Roa, miembro de la familia Roa Cáceres, familia bendecida central, Ayú. Muchísimas gracias, pastor Claudio. Solo un momento. Muy bien. Entonces me presento yo mismo. Voy a dar el sermón dominical el día de hoy y estuve pensando bastante sobre el tema que podría compartir, un poquito reflexionando sobre la partida de nuestro hermano Sebastián Aguilera al mundo espiritual el día 24. Nuestro hermano Sebastián, que es chileno, pero hizo una gira por varios países. Su esposa es María José, brasilera, y finalmente los últimos años o década tal vez, ellos se fueron para Estados Unidos y ahí el hermano Sebastián fue al mundo espiritual y me hizo reflexionar bastante sobre qué es lo que queda, qué es lo que queda al final cuando tengamos que decir adiós al mundo físico y ya no haya vuelta atrás, qué es lo que queda al final, cuál es el registro que queda de nuestra vida. Estaba pensando en eso, pero al mismo tiempo, como ustedes vieron, hay una campaña mundial de testimonio, es decir, estamos todos los miembros, hermanos y hermanas, familias bendecidas, en una situación donde necesitamos dar testimonio a la máxima cantidad de gente posible antes de que nos llegue nuestro día de nacer al mundo espiritual, de viajar, de ir al mundo espiritual, que es nuestra casa eterna. Entonces, estaba pensando cómo enfoco yo el sermón de hoy y justamente ayer en la tarde se me ocurrió compartir un tema que fue compartido por Reverendo So en un seminario que tuvimos con Reverendo Kim de 21 días, fue virtual, y Reverendo So compartió este tema de oír y escuchar. Y cuando fuimos a Concepción, ustedes saben que estuvimos en Concepción algunos días, en la mañana él se reunía con nosotros, con Rolando y conmigo, y me presentó esta conferencia y me dijo, ¿te acuerdas de esta conferencia? Y yo le dije, no me acuerdo, no me acuerdo de esa conferencia. Y él ahí me dijo que él la había dado en esa oportunidad cuando hicimos 21 días. Y esto trae un punto muy importante, que nosotros, cuando no hay interés en algo, lo descartamos. A pesar de que Reverendo So habló
muy profundamente sobre este tema, nuestra mente, de alguna forma, selecciona, descarta lo que considera importante o no, a tal punto que yo no recordaba en absoluto esta conferencia que él había dado. Después me vinieron algunos flash y me recordé, sí, realmente Reverendo So habló de esto, algo me acuerdo. Y así, hermano y hermana, en el día a día hay tantas y tantas cosas que pasan en nuestra vida y no le damos la importancia que merece y pasan al olvido, o a veces ni siquiera nos damos cuenta que existen. Por eso este tema lo conecto con el trabajo importantísimo que tenemos, providencial, de dar testimonio. Pero dar testimonio, ustedes vieron ahí que hicieron una campaña, recibieron a los hermanos que se habían alejado o que habían participado de la UPF, los visitaron y volvieron otra vez, los invitaron a participar en la iglesia. Eso también se considera testimonio. Pero esta herramienta que nos compartió Reverendo So es una herramienta en sí que nos ayuda a afinar mucho mejor las relaciones humanas, para que podamos aplicarlas no solamente al testimonio de otra persona hacia afuera, sino que también en la comunicación que tenemos entre nosotros como familia bendecida, como padres, como hijos, como hermanos. Muy precioso contenido. Entonces, el título de mi sermón, basado en la presentación del reverendo Sun Yong So, es escuchar y oír, que son dos cosas diferentes. Vamos a ver aquí un poquito de qué se trata esto. Para que ustedes vean que la comunicación está compuesta de varios elementos, como 3 o 4 elementos muy importantes. Escuchar, escuchar representa el 48% de la información que yo tengo de una persona. Cuando yo estoy escuchando, yo puedo recibir el 48% de la información de lo que esa persona me está diciendo. Luego, cuando la persona habla, ¿no? El hablar, el lenguaje, las palabras que está diciendo, está transmitiendo alguna información, entonces el 35%. Entonces, escuchar, la actitud de escuchar, el 48%, el hablar, cuando la persona está hablando, transmitiendo sus palabras, la información de lo que quiere decir es un 35%. Cuando yo leo la escritura de alguien o cuando alguien escribe, solamente se proyecta el 11% de la información. Y luego el leer una carta o el leer una información, yo consigo absorber la información de esa persona en un 1%. Y luego vienen otros elementos, un 5%. Entonces, escuchar, saber escuchar es por sí lo más importante en la comunicación. Entonces, los elementos de la comunicación están basados en esta ecuación. Hay que tener una habilidad para hablar. Por un lado, hay que saber comunicar la información. Y por otro lado, la persona que escucha tiene que tener también la habilidad de saber escuchar. Pero esto lo vamos a ver porque es importante que vayamos nosotros reconociendo en qué parte yo estoy fallando y que podría mejorar basado en estos contenidos. Entonces, el buen diálogo se produce cuando estas dos partes están con una profunda empatía y con paciencia. Habilidad para hablar, para saber expresar lo que yo quiero expresar y habilidad para saber escuchar también. Fíjense ustedes en estos elementos. Por ejemplo, el lenguaje no verbal, aquello que no va implícito en la palabra, es el 55% de la información. Por ejemplo, el contacto visual, la emoción, los movimientos de las manos de las personas. Ahí yo puse una foto de varias caretas que está haciendo una persona. Cada careta, cada expresión facial está demostrando algún estado emocional de la persona, que no está en la palabra, no está en el contexto de la palabra. Esa parte de la información es el lenguaje no verbal. Si yo estoy mirando a otro lado, simplemente escuchando la palabra, me pierdo el 55% de la información que está viniendo a través del lenguaje corporal. Luego el 38% es el tono, ni siquiera es el contenido de la palabra, es el tono, el énfasis con el cual la persona está pronunciando lo que me está contando en ese momento. El 38%.
que implica los sentimientos y hay una serie de elementos ahí que me ayudan a evaluar el estado emocional de la persona o la información. Y luego el 7% la palabra, el contenido, el contexto de la palabra. Entonces, muchas veces uno dice, yo escuché ya lo que me dijo, pero generalmente cuando digo eso, me refiero a la palabra, escuché lo que quería decirme. Y no presté atención en el lenguaje verbal, en el tono, en el sentido con el que lo dijo. Entonces, aquí hay puntos que ya de partida es importante que podamos comenzar a analizar y a practicarlo. Hay que practicarlo, verlo, en qué momento yo estoy saltándome estas importantes etapas de la comunicación con otra persona. Entonces, el lenguaje no verbal es 55%, el tono, el acento, el 38%, la palabra, el 7%. Luego, la diferencia entre oír y escuchar. Oír, estamos oyendo ahora, o cuando usted va al parque está oyendo, es la función automática que tiene el oído de escuchar sonidos simplemente. Eso es automático. Voy caminando, escucho la persona que va cantando, la persona que va en el auto. Esa es una acción pasiva. Pero escuchar es una actitud activa porque implica un esfuerzo físico y mental. Necesito tener una acción de aprender de la otra persona, cuál es la información que está surgiendo, emanando, basado en estos tres elementos que vimos anteriormente, la información que llega. Entonces hay que hacer esfuerzo. Por eso oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Alguien que dice yo escuché lo que dijo, está bien, o sea, yo oí lo que dijo, está bien, pero yo escuché es otra cosa. Es realmente compenetrarse en toda esta información que emana de la persona que está conversando conmigo. Por lo tanto, escuchar es difícil, no es fácil. Yo creo que la mayoría de nosotros, por el tiempo agitado que tenemos en la vida diaria, muy pocas veces tenemos tiempo realmente para escuchar a otra persona. Entonces, no es algo fácil, no es algo fácil. Luego, nosotros tenemos un sistema muy interesante, esto me pareció muy interesante, en el cerebro. El cerebro siempre trabaja prediciendo una supuesta efecto de las cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo voy a tomar el ascensor, mi mente ya supone que el ascensor va a llegar, que va a haber gente. La mente siempre se adelanta a lo que yo voy a hacer para acortar el tiempo, para economizar energía. Por lo tanto, cuando una persona está escuchando a otro, la mente está ya imaginando lo que va a decir y voy cortando información. Eso la mente lo hace automático. Ah, esta persona me va a hablar de este tema, ya sé lo que va a decir. Y corto la atención profunda y pierdo información porque mi mente ya está adelantándose de lo que supuestamente la persona me va a decir. Entonces, esto es un fenómeno muy, muy extraño realmente, muy extraño. Es muy extraño realmente. Es una situación humana. Ayer estaba estudiando un poquito este tema. Es un tema muy complejo que nos hace suponer lo que la otra persona me está diciendo y la ignoro la información real que me está diciendo porque mi mente ya está adelantándose y generando ella misma una idea de lo que me está diciendo y me pierdo la información real. Esto sucede de forma automática aquí en la mente. Entonces, la mayoría de nosotros cuando escuchamos a alguien tenemos un filtro en nuestra cabeza. No es filosofía esto, es un sistema que el cerebro tiene para economizar tiempo y energía también. Entonces reinterpreta lo que estamos escuchando basado en este filtro. Y luego el ser humano escucha y ve lo que quiere escuchar y quiere ver. Esto es espantoso, es asustador realmente, es asustador. Vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Fíjense ustedes, voy a conversar con alguien que estoy enojado, ya tengo preconceptos y escucho solo los puntos que quiero escuchar de la persona porque estoy enojado con ella. Veo y filtro solo los puntos que justifican ese enojo que yo tengo de antemano, a pesar de que la persona está informando cosas nuevas sobre por qué está enojado conmigo, mi mente ya selecciona solo
los puntos negativos que fortalecen el punto de vista negativo. Es una cosa asustadora que está sucediendo sin darnos cuenta. Por eso los budistas decían que para ver la verdad como es, hay que dejar de pensar. Y por eso ellos tratan de dejar de pensar para poder absorber la verdad que viene de las cosas de forma pura y completamente real, sin pasar por este filtro que tenemos en nuestra cabeza. Situaciones por las que no escuchamos a los demás. Muchas veces estoy muy ocupado con mi propia idea y con mi propia palabra. Estoy completamente inmerso en mis pensamientos, en mis conceptos, en mis ideas, y hay un bloqueo. A pesar de que estoy frente a la persona, hay un bloqueo porque estoy lleno de pensamientos particulares, propios. Luego, mientras el otro habla, estoy ocupado con preguntas y respuestas en mi cabeza. Estoy en otro lugar mentalmente. No estoy presente o estoy pensando en otra cosa o en otro lugar. La persona está hablando, pero yo estoy completamente en mi mente, en otro mundo, en otro lugar. A veces se percibe eso, ¿verdad? Estamos hablándole a alguien y a veces podemos sentir, mira, tú estás en otro. Después te cuento mejor, porque te veo que estás pensando en otra cosa. Muchas veces podemos darnos cuenta de que la persona está viajando, como decimos, ¿no? Pero es una limitación muy grande en la comunicación realmente. Puede estar pasando en ese momento algo muy importante para una persona, decisivo en ese momento, y por el hecho de que estoy en otro planeta, no estoy dándole la importancia que merece. Y luego puede ser también no creer en lo que la persona está diciendo, entonces tengo desconfianza, y con este filtro mental de la desconfianza, voy siempre seleccionando, como dijimos antes, la información y no absorbo realmente la verdad como debe ser. Formas de oír y escuchar. Entonces hay una forma pasiva. Cuando el otro habla, escuchamos sin estar presente pero ausente. No hay atención, no hay empatía, no hay interacción, ¿no? Generalmente hacemos esto, generalmente. Como dije, cada uno tiene mucho estrés, tiene mucha actividad, muchas cosas en que pensar, y dedicarle tiempo a una persona implica desconectarse de todas esas situaciones para enfocarse en una persona, y no es fácil. Generalmente estamos en este estado de escucha pasiva. La segunda es la escucha activa. Cuando escuchamos al otro, miramos a los ojos y acompañamos con la cabeza y sentimos empatía. Esa es una segunda manera de comunicarnos, mucho más cercana. Realmente ahí ya comienza a generarse una buena comunicación. Y la tercera, una escucha contextual, donde me involucro inclusive emocionalmente, las ideas y los pensamientos que subyacen, los capto. Que subyacen significa que cuando una persona está hablando, consigo captar el trasfondo emocional y el estado emocional que tiene la persona. Entonces me conecto inclusive emocionalmente. No solamente escucho y soy empático, sino que mi corazón se funde con el corazón de la persona y consigo sentir lo que está sintiendo esa persona. Entonces, digamos que la escucha activa y la escucha contextual son las ideales que debemos nosotros aprender a practicar. El padre dice lo siguiente, no encontré la cita de la fuente, pero estaba en esta charla. El padre dice, al escuchar a otros, no solamente escuchamos sus palabras, sino que nos ponemos en su lugar buscando entenderlas, entender sus sentimientos y emociones en el contexto en el que el otro está. Entonces, ese, digamos, es escuchar con empatía, ¿no? Colocarse en el contexto del otro y sentir y ver desde el punto de vista de la otra persona. Ahí realmente se logra una comunicación profunda y una comprensión lo más real posible de lo que la otra persona me está comunicando. Si no puedo lograr eso, voy a estar filtrando de acuerdo a mi punto de vista lo que la otra persona está diciendo. Entonces, nunca conozco la verdad, nunca entiendo realmente la verdad como debe ser, sino que está siendo procesado por mi cabeza y condicionado a mi concepto de lo que yo considero que es correcto o no. Escuchar con empatía, entonces, significa que yo estoy concentrado, tengo interés en el otro, estoy contigo, estoy escuchando y oyendo, estoy escuchando y oyendo. Yo entiendo tu punto de vista,
y por lo tanto se genera empatía. Yo entiendo lo que tú tratas de transmitir. Ese es el, digamos, el proceso a través del cual nosotros podemos lograr una buena comunicación. No piensen solo en hijos espirituales, con mi hijo espiritual, piensen en su propia relación de esposo y esposa. Piensen en la relación de padres e hijos. Falta mucho todavía nosotros. Deberíamos ser los artistas, los profesionales más grandes en este tipo de comunicación para poder realmente liberar a las personas de su angustia. ¿Cómo voy a entender lo que está pasando una persona de afuera cuando venga con sus problemas si yo estoy totalmente filtrando todo de acuerdo al principio? Mira, el principio lo tengo aquí en la cabeza, todo lo que me dice la persona lo encajono en, mira, esto hiciste fuera del principio, debería haber hecho esto dentro del principio, y no consigo realmente entender humanamente la situación de la persona, ¿no? Entonces hay una distancia enorme entre la realidad de la persona y mi realidad, ¿no? Esta mente que interpreta todo. Luego, tendría que ser de esta forma, ¿no? La relación en la comunicación. Fíjense ustedes por qué se coloca la foto de un niño, porque el niño está tranquilito en ese estado de comunicación con este juguete, ¿no? Miren el niño, el rostro y el cuerpo responden, inclina la cabeza, una expresión suave, agradable, un contacto visual, se miran juntos, se miran. Esa debería ser realmente la verdadera comunicación. Hay un ambiente acogedor de empatía profunda, ¿no? Entonces se produce la comunicación de forma natural entre la persona que está escuchando y la persona que está comunicándose. Método para escuchar con empatía. Recibo el mensaje del otro, el lenguaje verbal y no verbal, y capturo el mensaje, ¿no? Entonces estoy atento a estas dos formas de información que vienen. Luego comprendo con interés al otro, no lo evalúo, no lo juzgo, ¿no? Porque la mente inmediatamente comienza a encuadrar las acciones que hizo la persona en bueno o malo, o medio malo, o poco bueno, y comenzamos y perdemos la información. Hay que eliminar ese sistema que computa todo y lo encajona en algún estado, o en algún, lo coloca, lo encajona así moralmente, ¿no? ¿Cómo se dice? Hace un juicio, ¿no? De lo que está escuchando. Hay que evitar eso porque si no me pierdo la información realmente tal cual como es. Ya estoy tergiversándola, transformándola. No la evalúo. Luego, cuando surge alguna situación, presto atención a las acciones y emociones del otro. Entonces, cuando la persona está emocionalmente compartiendo algo que cada vez más es profundo y emocionalmente muy intenso, yo capto la situación y entiendo las emociones sin juzgarlo, sin juzgarlo. Más adelante tal vez puedo analizar lo que escuché, porque escuché atentamente, es decir, tengo en mi mente la información correcta, y eso me va a permitir tener un juicio correcto o un análisis correcto, pero no en el momento en que se escucha. Revisar el contenido escuchando, esto lo tomé justamente de la dinámica que hizo Reverendo So cuando visitó la familia. Entonces, miren que es muy interesante, yo lo he hecho un poquito, cuando visité a algunas personas, traté de hacerlo, que es comprobar el mensaje repitiéndolo, para verificar si la información que tú me estás contando es tal cual como yo lo estoy interpretando. Entonces tiene que ser con mis propias palabras. Entonces lo que te sucedió fue esto, cuando pasaste por ahí y vino esta persona, fue esa, ¿es así? Correcto. O no es así, no es así, hay que cambiar esto está mal entendido, esta es la verdad, e ir comprobando el mensaje. Generalmente nosotros escuchamos algo y mal escuchado, y ya formamos una idea de lo que me dijo, y si otro me pregunta o si tengo que dar un relatorio de lo que me dijo esa persona, es totalmente cambiado, es totalmente otra historia. Yo hice una historia, con mi propia cabeza generé una historia y las causas y las consecuencias, ¿no? Totalmente basado en mi propia interpretación. Entonces yo necesito verificar la información cuando la persona me contó algo,
resumir el mensaje recibido con mis propias palabras, ¿no? Entonces resumo el contenido, ¿no? Lo hago breve, puntual y específico y lo verifico con la persona. Luego, reflejo la emoción del otro expresándolo, es decir, cuando estoy transmitiendo lo que yo escuché, expreso la misma emoción con la cual la persona me lo dijo, porque imagínese usted, escucha un drama, realmente algo delicado que te contó la persona, y tú se lo cuentas, entonces te pasó esto, wow, y lo dices de una forma demasiado fría. También eso repercute en el corazón de la otra persona. Cuando nosotros hacemos esta verificación de la información, nosotros nos conectamos con el corazón de la persona, ¿no? Como por ejemplo diciendo, wow, ¿no? Entonces pasó esto, qué terrible, qué increíble, y sucedió esto, qué difícil. Entonces, la emoción tiene que estar involucrada también en este tipo de relación de empatía en la comunicación. Entonces, como dije, la número 4, repitiendo la expresión emocional, y muchas veces lo vi, especialmente cuando Reverendo So conversó con el pastor Claudio Roa. Reverendo So lloró profundamente y fue leyendo la historia que contó el pastor Claudio Roa con lágrimas, con lágrimas. Entonces fue muy, muy interesante. Entonces esos son puntos a considerar para que no pensemos que por el hecho de yo escucharte, ya dediqué tiempo para ti. No, no es eso, es mucho más profundo, requiere mucho más interés de nuestra parte. Luego, tenemos estos puntos que qué es escuchar realmente. Por ejemplo, gestos que yo puedo hacer, como inclinar la cabeza, ¿no? Es decir, estoy escuchando, wow, ¿no? Las mujeres lo hacen muy bien esto, están siempre mirándose a los ojos, escuchándose, mueven la cabeza. Empatía, oh, así lo hiciste, qué bueno. Siempre estar reafirmando de alguna forma, de acuerdo al contexto, que estoy entrelazado emocionalmente con la persona. Interés preguntando, entonces, de verdad, ¿y qué pasó después? Cuéntame. En esto yo puedo decir que el hermano Ricardo es increíble en esto. El hermano Ricardo tiene una capacidad de escuchar increíble y a pesar de que uno algunas veces puede estar demasiado en el yoyismo, hablando solo de uno, el hermano Ricardo siempre, siempre está ahí escuchando y comprometido y es una virtud, realmente es una virtud increíble. Y luego repetir, hacer el resumen, ¿no? Entonces, seguir estos pasos es muy importante para que podamos tener una buena comunicación. 3 métodos, los 3 peores métodos de escuchar que cortan la relación, ¿no? El primero es nunca escuchar a otro realmente, es decir, estoy ahí pero no estoy escuchando en el sentido que acabamos de mencionar. Segundo, si quiero decir algo solo, yo hablo. Si quiero decir algo, yo solamente hablo y solamente enseño. Entonces tenemos que darnos cuenta si en la comunicación estoy siendo demasiado sujeto y estoy eh, anulando la, la respuesta, inclusive la personalidad de la otra persona. También eso en la relación a veces nos acostumbramos, bueno, la otra persona es la que habla, la otra persona es la que opina, la otra persona, y nos vamos anulando y acostumbrando. Y generamos relaciones donde nos acostumbramos a que el otro nomás es el que opina, el otro el que dice. Entonces esto hay que observarlo y trabajarlo, hermano y hermana. Yo mismo he cometido este mismo error, entonces yo lo digo honestamente, me considero que todos tenemos errores en la comunicación, ¿verdad? Entonces, darse cuenta en qué momento la comunicación es solo unilateral y dar la oportunidad y tener paciencia, como dijimos antes, para que la otra persona pueda expresarse y pueda decir lo que piensa. Y luego, la tercera, corta e interrumpe al otro. Justo cuando la persona está emocionalmente a punto de decir algo, yo lo corto y entro en otro tema. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Corto en otro y voy a otro tema. Eso es, por un lado, una falta de respeto tremenda y se corta emocionalmente la persona, se desanima, hay un sentimiento de frustración internamente. Entonces tenemos que ser muy sensibles. Esto lo hacemos mucho, yo lo hago muchas veces. Cortar a la otra persona cuando está, para la persona era muy importante ese momento en que se fue abriendo, llegó un momento culmine de la comunicación y va a decir algo y yo lo corto y voy para otro tema que no tiene nada que ver. Eso lo hacemos muchas veces, ¿no? Y es muy feo, porque a uno se lo han hecho también, ¿verdad? Seguro, a uno se lo han hecho también y nosotros lo hemos hecho también. Es una costumbre
que tenemos y que tenemos que mejorar realmente como comunidad sagrada. Nosotros, la comunidad de Janul Pumonín, tiene que ser expertos, maestros, doctores en la comunicación. Entonces, los 10 mandamientos para escuchar con empatía. No hablar mucho. A veces pensamos, si yo no hablo, no vamos a decir nada. A veces no hablar también es comunicar. A veces no necesita hablar mucho. Porque si yo hablo mucho, significa que en la casa soy yo el que hablo, entonces eh, toda la gente se acostumbró a que yo hablo, nadie habla. No, entonces a partir de ahora yo no voy a hablar, ¿no? Y voy a dejar que el resto hable, ¿no? Y en la comunicación, 20% voy a hablar, 80% voy a escuchar. Deja hablar libremente a los demás. Deja que exprese cada uno lo que siente. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Nuestra mente cree que tiene la verdad y que este es mi mente me dice, no, no hay otro camino para tu vida. Tienes que seguir esto porque yo creo que esta es la verdad. Imponemos la verdad a otros. Entonces, dejar que la persona se exprese libremente lo que está sintiendo. Y esto, Reverendo So, nos está enseñando mucho a nosotros a saber siempre decir lo que está sintiendo, hablar y expresar realmente lo que tú estás sintiendo. Prestar atención total, ¿no? Contacto visual al que habla, no estar, de repente está hablando la persona y estoy mirando para otro lado, eso lo hacemos siempre, también. Generalmente no estamos enfocados, ¿no? Y mirando a las personas, estamos mirando otra parte, estamos distraídos. Entonces, estar realmente en contacto visual. Eliminar lo que distrae la atención, el celular, a veces el celular se torna una muleta, ¿no? Y es como un escape, entonces a través del celular tengo como un escape y, y me vado de la realidad, ¿no? Del momento tenso que estoy pasando, viene el celular. Entonces eliminar cualquier cosa que me distrae y enfocarme en la persona. Sentir empatía con la otra persona, ¿no? Formando consenso, es decir, la persona me dice, de repente me comparte algo que yo no conocía, potente, y yo digo, wow, qué increíble. Pero yo no digo, oh, nunca lo imaginé de ti. Me decepcionaste, me decepcionaste. Corto completamente la relación. Yo tengo consenso, estoy siempre en esta posición de escuchar al otro y de fundirme emocionalmente con la otra persona. Luego, ejercitar la paciencia, ¿no? A veces tenemos sí cosas que hacer, este mundo requiere mucho tiempo, eso no se discute, que hay realmente muchas cosas que hacer, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias dificultades, eso es verdad. Pero si no invertimos realmente en los seres queridos en primer lugar, en nuestra familia, en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, muy difícil que podamos nosotros crear una comunidad de alto nivel, ¿no? Una comunidad que está realmente unida de corazón profundo. Es difícil. Entonces necesito considerar la paciencia que debo tener. Esto es bueno para mí y es bueno para la otra persona, ¿no? Y va a ser bueno para todos. Todos vamos a sentirnos escuchados, vamos a sentirnos valorados como seres humanos, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Me siento valorado, no me siento ignorado. Entonces, ejercitar la paciencia, bajar la emoción de la ira o enojo, ¿no? Si hay algo que me está hiriendo, tranquilo, ¿no? Estoy en modo, coloco mi cabeza en modo empatía total, ¿no? Por alguna razón tiene esa persona para expresar lo que está expresando desde su punto de vista. Puede que no tenga ninguna razón, puede que está ignorando realmente mi situación también personal, ¿no? Y me está diciendo algo que me está hiriendo profundamente, pero no importa, es su momento para expresar lo que siente y es importante, ¿no? Ya veremos después cómo trabajo yo esto que me está diciendo, o en algún momento podré también abrir mi corazón y juntos llegamos a un acuerdo basado en la verdad de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Pero generalmente cuando alguien está diciéndote algo, tenemos una actitud reactiva, ¿no? Nuestro corazón explota inmediatamente, ¿no? Y ya comienzo a pensar, ¿qué le puedo decir a esta persona de algún error que ha cometido para poder contrarrestar lo que me dijo, ¿no? La herida que me está produciendo? Entonces, eso no se puede hacer. Tenemos que tener paciencia, ¿no?
respeto tu opinión, tal vez tiene mucha verdad también lo que está diciendo, tal vez lo que está diciendo me va a ayudar mucho para mejorar, para que yo pueda desarrollar más amor, más corazón. Entonces, tener esa cualidad, hermanos y hermanas, de manejar bien el enojo, la ira, la rabia, la reactividad que tenemos como seres humanos, somos reactivos, muy reactivos. ¡Pum! La humanidad ahora está súper reactiva. Pasaste a llevar a alguien en la calle y ya te tira un montón de garabato encima, ¿no? Y la gente está muy reactiva. Entonces, eso no podemos nosotros tenerlo dentro de casa, ¿no? En la casa tenemos que dar la oportunidad para que el otro exprese su situación. Mantener siempre la actitud relajada a la controversia o a la crítica, ¿no? Entonces, estar siempre relajado, ¿ok? ¿No? Es válido. Siempre lo que dice una persona, sinceramente, es válido para la otra persona. Entonces, es válido. ¿Por qué no va a ser válido? Porque si yo digo eso no es válido, ya estoy pensando desde mi punto de vista. Mi cerebro está colocando mi punto de vista antes del otro. Entonces, eso hay que bloquearlo y hay que abrir la mente y dejar que entre la información de la otra persona libremente, pura, pura, tal cual como es, para poder entender qué está pasando. De lo contrario, siempre vamos a tener una interpretación propia de lo que le pasa a la otra persona. Mira, yo creo que, mira, esta persona conversó conmigo y yo creo que le está pasando esto. Siempre estoy reinterpretando lo que la persona en algún momento me dijo sinceramente, pero no lo escuché, no le presté atención, entonces reinterpreté cada sílaba, cada palabra, cada frase, la reinterpreté en mi cabecita, en este sistema que tenemos acá. Eso hay que trabajarlo. Hacer preguntas abiertas, ¿no? Siempre, preguntas abiertas, dar espacio para que nos podamos comunicar de forma libre. Y 10, comprender el fondo de la vida de la persona y escuchar el contexto, ¿no? Entonces hay toda una historia de vida de una persona. Entonces, cuando alguien está compartiendo algo conmigo, yo tengo ese momento. Supongamos que usted conversa con una persona 1 hora. Esa persona tiene 1 hora para comunicar algo con usted. Yo no puedo en 1 hora pretender saber todo lo que le pasa a la persona, porque esa persona tiene 50 años de vida. En su vida hay 50, hay 40 años de un recorrido de cientos de experiencias en su vida. Yo no puedo en 1 hora pretender saber y tener aquí una imagen absoluta de quién es esa persona. Eso no se puede. Yo tengo una idea sobre este punto solamente, sobre este punto de esta persona yo puedo entender algo de lo que me dijo y traté de escucharlo con todas estas normas que estoy aprendiendo, lo escuché atentamente, no filtré por mi cabeza y traté de escuchar y anotar, verifiqué lo que me dijo. Yo tengo la información de esta persona, es como un fotograma. ¿Sabían ustedes que en las películas anteriormente habían unos filmes, se colocaba una película, ¿verdad? Así un rollo de cinta, y hay como 25, no sé cuánto, de 25 fotos para hacer un movimiento, ¿no? Escuchar a una persona, su vida, en 1 hora es como solamente ver un fotograma de ese filme. Entonces, si yo veo solo un fotograma, yo no puedo pretender saber cuál es la película entera, cuál es la historia completa de la película, porque solamente yo vi un fotograma, una fotito, una fotito. Entonces, imagínense que para hacer, lo estaba viendo ayer sobre este tema, para hacer la película La Cenicienta, La Cenicienta creo que fue, sí, el año 1950, se necesitaban dibujantes para hacer cada movimiento la secuencia de los movimientos de esa película, en el año 1950. Creo que más de 50.000 fotos tuvieron que hacer, diseño, más de 50.000. Después se junta todo eso y se crea la ilusión del movimiento, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, cuando nosotros conversamos con alguien, 1 hora, solamente voy a saber un aspecto diminuto de la vida de esa persona. Aún esa persona está en una situación compleja de tratar de traducir en palabras lo que está sintiendo, lo que está diciendo. Imagínense lo complejo que es. Si yo no hago un esfuerzo para aplicar todas estas herramientas de escuchar lo que está implícito, subyace, aquello que subyace en las palabras, sus emociones, sus movimientos, el tono de la voz, si yo no hago un esfuerzo para complementar
a esa información que me está dando esa persona en esa hora que me está hablando, es imposible realmente saber lo que sucede en la gente. Es imposible, porque nosotros tenemos historias atrás, tenemos historia, tenemos toda una vida, es muy difícil. Entonces, por eso juzgar a los demás basados en una simple experiencia de un momento, de un fotograma de la vida de esa persona, generalmente está equivocado nuestro punto de vista. Por eso necesitamos en esta época del testimonio testificarnos a nosotros mismos cómo estamos, testificando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros seres queridos, y hacer un esfuerzo para lograr una comunicación realmente profunda como seres humanos, ¿no? Somos seres complejos, somos seres que existimos, tenemos varios niveles de emociones, intelecto, historias, voluntad, creatividad, y tanta es un universo entero cada persona. Entonces, esto lo consideré muy importante, queridos hermanos y hermanas, como sermón dominical, para poder analizar nuestra vida e ir mejorando yo mismo. Carezco de casi todas estas cosas, pero lo que puedo decir es que estoy consciente, estoy tratando de ser consciente, mira, aquí estoy actuando de esta forma realmente. Y estar con Ricardo acá, cuando estamos acá, conversamos, yo me doy cuenta cuando estoy siendo yoyismo, está actuando el yoyismo. y, y cuando estoy interrumpiendo, cuando estoy cortando la comunicación, ¿no? Entonces, practicar. Si esto es para practicar, para mejorar nuestra comunicación. Así nos vamos a sentir bien nosotros y vamos a ser también instrumentos para traer liberación para las personas, para que las personas puedan realmente expresar con libertad lo que están sintiendo. Entonces quería, queridos hermanos y hermanas, compartir este maravilloso mensaje del reverendo Sun Jong Soo para nosotros. Creo que es una herramienta útil, ¿ah? Y lo importante siempre es superar mi propio orgullo, tal vez, ¿no? Ahí siempre hay como una pequeña barrera y reconocer de que me falta aprender a comunicarme como corresponde. Y si esposo y esposa, los dos conversan y se ponen de acuerdo y dicen, mira, en este momento tú estás siendo demasiado sujeto, estás hablando solo de ti, yo quiero expresarme. Y juntos se va a lograr una comunicación maravillosa como esposo y esposa. Luego con nuestros hijos también. Yo pronto, fin de año, voy a visitar mi familia y quiero practicar esto también con mi esposa, con mis hijos también, crear ese espacio para que ellos puedan expresarse, porque de lo contrario nos tornamos una comunidad que simplemente tiene un contenido para imponer a los demás, nada más, ¿no? Tengo el principio divino y te lo voy a introducir de cualquier forma. Pero también la comunicación es importante para que se abran espacios en nuestro corazón, en la gente, para escuchar algo nuevo. Si nosotros mismos ayudamos para que la gente hable, se comunique, se sienta cómoda, entonces se va a abrir un espacio para que nosotros podamos también de a poquito hablar sobre verdades universales importantes para la vida, ¿no? Nuestra. Entonces voy a hacer una pequeña oración, querido hermano y hermana, y terminamos. Querido Janol Pomonín, Champomonín, muy buen día. Te damos las gracias profundamente por este día domingo que nos has dado. Pudimos ver que en Corea, a través del informativo semanal, se, han, se están haciendo muchas cosas importantes. La Madre está estableciendo un modelo del reino de los cielos allá en Corea. Oramos por la salud de la Madre, por la paz en el mundo entero también. Estamos en una situación de crisis grave en el mundo, una inestabilidad como nunca antes vista. Y oramos, Padre, por la paz mundial, por la buena criterio, Hanun Pomonín, de los líderes mundiales y por la buena influencia del mundo espiritual, Abel, sobre la mente de esas personas. Oramos por Japón también, que pueda solucionarse el tema complejo de Japón en paz y con sabiduría y con verdad. Y también por Estados Unidos también está pasando algunas situaciones difíciles económicamente y por el mundo entero, Hanun Pomonín. Una vez más, muchísimas gracias.
queremos ofrecerte este sermón, este contenido precioso para que logremos una buena comunicación. En mi nombre, Javier Sierra y Edna Souza, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú.